Gracias a todos los asistentes, participantes, ponentes y senadores de estos diálogos públicos por un México social. Iniciamos la mesa del día de hoy sobre el diálogo desarrollo rural. Le damos la bienvenida a los senadores y panelistas que nos acompañan el día de hoy. Presento al senador Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Senador, gracias. Buenas tardes. También nos acompaña en la mesa el senador Isidro Pedraza, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Senador, gracias, bienvenido, buenas tardes. Les presento a los panelistas y leeré parte de la semblanza de las actividades que cada uno de ellos ha venido realizando a lo largo de su trayectoria. Nos acompañan esta tarde Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Gracias, bienvenido. Buenas tardes, les leo parte de sus actividades. Secretario Ejecutivo, como les decía, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, obtuvo el grado de doctor en Economía por la Universidad de Oxford en Inglaterra, el grado de Maestría en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, y la licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, director general de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social de agosto de 2002 a noviembre de 2005, fue catedrático de tiempo completo del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México de 1991 a 1992, y también en el mismo cargo del 96 a 2002. Además, fungió como director de la carrera de Economía en la misma institución entre 1998 y 1999. De 1996 al año 2000 fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, y desde 1997 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gonzalo, gracias, buenas tardes, bienvenido. También nos acompaña Gloria Abraham Peralta, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Gracias, Gloria, bienvenida, maestra en Sociología de la Universidad de Toulouse en Francia. También tiene un doctorado en Sociología con énfasis en Economía de Desarrollo en la misma Universidad de Francia de Toulouse. Inicia su desempeño profesional en el Ministerio de Comercio Exterior, MINEX, y posteriormente se convierte en asesora del primer vicepresidente de la República, apoyando sus gestiones como coordinador del Gabinete Económico y encargada del Foro de Vicepresidentes de Centroamérica como contraparte del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica, iniciativa de las Naciones Unidas para elaborar y promover proyectos de reactivación económica y social. Gracias, Gloria, por acompañarnos esta tarde. También le damos la bienvenida a Héctor Robles Berlanga, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias, buenas tardes. Profesor de esta institución, tiene un posgrado en Desarrollo Rural, coordinador de la página web Subsidios al Campo en México, Fundar Asociación Civil, ANEC y Universidad de California, Santa Cruz. Es miembro del Consejo Editorial de la Jornada del Campo, miembro del Consejo Editorial de la revista Mundos Rurales, del PDR de la UAM, miembro de la Red de Gestión del Territorio, Proyecto CONACYT, integrante también del equipo técnico Territorios Productivos RIMIS, FIDA. Y bueno, también tiene varias publicaciones, algunas de ellas 2014, Tierra, Territorio y Poder a 100 años de la Reforma Agraria en México, lucha y resistencia campesina frente al capital, 2014, Los pequeños productores y la política pública en el sur-sureste mexicano, crisis y retos, y también en 2014, ejercicio del presupuesto 2011 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural. Héctor Robles, gracias, nuevamente bienvenido. Y en la mesa también esta tarde Rafael Echeverry Perico, secretario técnico del Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial. Rafael es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, especialista en Población y Desarrollo Territorial, es secretario técnico del Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial, ProTerritorio. Se ha desempeñado en múltiples cargos en su país, tanto en el sector público como en el sector académico y en el sector privado en Colombia, tales como viceministro de Agricultura, secretario general del Ministerio de Medio Ambiente, técnico del Departamento de Estadística de Colombia, gerente de la firma Sistemas Especializados de Información SEI, Sociedad Anónima, y profesor investigador, además director del área de Población y Desarrollo de la Universidad de los Andes. Rafael Echeverry, gracias a todos por acompañarnos esta tarde. En esta mesa sobre diálogos públicos, desarrollo rural, iniciaríamos dando la palabra al senador Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Senador, adelante, gracias.
Nos ayuda con el micrófono, por favor, senador. El botón rojo. Gracias. Nuevamente, pues bienvenidos. Muchas gracias, en primer lugar, a quienes esta tarde van a participar con temas importantísimos para nuestra nación en materia de desarrollo rural, en el tema agropecuario. Y dentro del contexto de estos encuentros que estamos teniendo en diferentes temas importantes para la actividad económica y social de México, el tema que vamos a abordar el día de hoy, es decir, el de desarrollo rural, cobra una significación muy importante, ya que estamos hablando del tema de seguridad alimentaria, de soberanía incluso alimentaria, de soberanía y seguridad nacional, al precisamente tener como objetivo y meta trazado el intento que se está haciendo de reforma al campo, digo intento porque en eso estamos, para precisamente tener un país con mejor productividad y que seamos un país con mayor seguridad y soberanía en cuanto a la disponibilidad de alimentos y de producción agropecuaria del sector primario tengamos. A los panelistas, Gonzalo Hernández Licona, Gloria Abraham Peralta, Héctor Robles Berlanga y Rafael Echeverri Perico, nuevamente, bienvenidos, muchas gracias por su apoyo y su participación. De acuerdo al orden que tenemos, iniciaríamos con la ponencia que nos presentará Gonzalo Hernández Licona, cuyo currícula pues ya fue leída. Yo le pediría por favor, Gonzalo Hernández Licona, que hiciera pues iniciara con su presentación. El tiempo que tenemos de acuerdo al acuerdo son ¿qué? 30 minutos, son 30 minutos de la exposición que presentará. Para el programa tenemos sí. Una hora, Gonzalo ya nos platicará el tiempo de su ponencia y sobre eso avanzaremos con la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, pues adelante. Sí, muchas gracias por la invitación al Senado, siempre es un gusto estar por aquí. Y sí, yo tenía entendido que como es un diálogo, es un poco más rápida la exposición, para que haya intercambio más ágil, ¿no? Porque sí, tenemos solamente un poco de tiempo. Entonces, yo empezaría diciendo que pues todavía México tiene retos importantísimos en el área rural, en el campo, ¿no? Con datos del Coneval de medición de pobreza, en el año 2012, el 61% de la población en las áreas rurales estaba en pobreza, de ellos, 21.5% en pobreza extrema, lo cual quiere decir sus porcentajes que todavía la pobreza en las áreas rurales es muy alta, y tampoco hemos visto que a nivel en los últimos años esta pobreza se haya movido mucho. Entonces quiere decir que la pobreza en las áreas rurales ha estado más bien permanente por mucho tiempo. Y esto, tiene muchas explicaciones que aquí, por supuesto, entre todos podremos mejorar el diagnóstico, pero desde el Coneval vemos diferentes cosas. Por ejemplo, una muy baja productividad en áreas rurales, en el campo, sobre todo en productores pequeños. Cuando uno habla del campo en México tenemos como dos ritmos: el ritmo de los productores grandes, más bien en el norte del país, que son muy exitosos afortunadamente para el país y para ellos, y en cambio productores pequeños con menor productividad, que a veces la producción es solamente de sustento y no hay formas fáciles de venta y de mercados. Entonces una baja productividad. Luego, segundo, un tema de marginación, de grupos aislados, de localidades aisladas, en los cuales no es fácil tener conexión de mercados, o incluso que haya servicios de buena calidad, que es otro de los temas, ¿no? Un tercer tema, ya lo decía yo, el tema indígena, ¿no? La mayor parte, en las proporciones más grandes, la población indígena está en las zonas rurales, lo cual implica también
todavía elementos, yo diría incluso de discriminación importantes por muchas razones y en muchas dimensiones. Una menor educación que en zonas urbanas, tanto en número de años logrados como en calidad de la educación que se otorga a la población en áreas rurales. Por lo tanto, es un doble problema. Ya decía yo, la calidad de servicios, ¿no? Vivir en áreas rurales cuando son alejadas y que además, si hacemos coincidir con población indígena, pues los servicios educativos y de salud son los peores del país. Por lo tanto, pensar que en la siguiente generación una persona indígena rural más educada, con más años de escolaridad en escuela primaria y secundaria, pueda darle la vuelta a su vida, es muy complicado porque los servicios que enfrenta son en general de baja calidad. Luego no podemos descartar seguramente el proceso de política pública, pues donde ha habido muchos recursos para el campo. El programa especial concurrente cada año tiene más recursos en el campo y no se ve que eso se traduzca en mayor productividad del campo, ¿no? Por lo tanto, no hay que descartar corrupción también en el área rural, en donde pues quién sabe dónde se vaya todo ese recurso cuantioso que se va al campo y que no se traduce en mayor productividad y en beneficio a la gente. Por lo tanto, ese es el panorama que tenemos. Por supuesto, varía entre estados y varía en zonas geográficas, pero desde el Coneval eso es lo que vemos, la situación rural recientemente. Muchas gracias, Gonzalo Hernández. ¿Alguien de los panelistas que quiera hacer uso de la palabra para plantearnos su propuesta el día de hoy? Héctor Robles Berlanga, gracias. Yo plantearía tres temas a discutir. El primero es que hay que reconocer cuál es la situación de los productores, ¿no?, y de los propietarios de la tierra actualmente, de la población rural. Nunca antes en el país habíamos tenido tantos propietarios de la tierra y tanta población rural como la que existe actualmente ahora. En 1910, hace un siglo, teníamos 10 millones de personas que vivían en localidades hasta 2.500 y ahora viven 23.5 millones. Si consideráramos eso solamente lo rural, es decir, 2 veces más que lo que existía. Y en términos de propietarios, pasamos de alrededor de 300.000 en 1910 a 7.1 millón de propietarios de la tierra. Es decir, aquella idea o aquella visión de que la población rural y que los propietarios de la tierra iban a disminuir, no se ha dado en el país, y como nunca hemos tenido y tenemos tantos propietarios y tantas personas que viven en el campo. En términos relativos sí son menos, pero en términos absolutos el problema es grande, digamos, en términos de respuesta. Ese sería el primero. El segundo, una serie de características que tienen nuestros productores. Y la primera es que son en su mayoría pequeños productores. 7 de cada 10 tienen 5 hectáreas o menos. ¿Sí? Y 20, digamos, con 20 hectáreas o menos es el 95-96%. Y este es un primer elemento que debería reconocer el país. Estamos hablando de pequeña producción, no de grandes productores. ¿Sí? Pero además reconocerles la importancia que tienen. Aportan el 39% de la producción de granos. 7 de cada 10 productores son de maíz y 6 de cada 10 productores de frijol tienen menos de 5 hectáreas. Son los empleadores de este país. El 60% de la mano contratada, de acuerdo al INEGI, es contratada en agricultura de hasta 5 hectáreas. Y uno de los elementos importantes, toda la agroindustria de este país, toda la agroindustria, llámese de la leche, llámese de las hortalizas, del tequila, del tabaco, del café, fundamentalmente está en manos de productores pequeños. Y todas las agroindustrias trabajan con ellos. No hay una sola que no esté estableciendo. Y todo eso lo hacen en el 16% de la superficie y fundamentalmente sin apoyos productivos. Ese es el segundo elemento que habría que reconocer. Y el tercero, que es importante, es el presupuesto. El presupuesto especial concurrente de 2003 a la fecha se ha incrementado en 170%. Estaríamos diciendo que tendríamos que verlo reflejado en algunas mejores de condiciones de vida, ¿no? Y ya Gonzalo nos comentaba que no se ha reflejado eso.
Y entonces nos ponen en el centro de atención primero que no es un problema de más o menos dinero, sino es un problema de política pública, ¿no? Y aquí hay un problema central. Hemos definido, ¿no?, sin discutirlo como país, que los pequeños agricultores habría que dar los apoyos fundamentalmente sobre la vertiente social y no productiva. Y entonces ahí les damos lo que tiene que ver ahora, prospera, oportunidades, ¿no?, progresa, digamos, si hiciéramos todo el recorrido, ¿no?, adultos mayores, etcétera, ¿no?, pero no les damos para apoyos productivos. En cambio, a un sector muy pequeño de productores, ¿no?, fundamentalmente Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, ¿no?, les estamos dando los apoyos no solamente de la vertiente de competitividad del presupuesto, que es Agarpa, sino también lo que ejerce la financiera de desarrollo rural ahora y el FIRA, ¿no? Entonces tenemos altamente concentrados los apoyos productivos y entonces la política pensó de los últimos 20 años de que podía sacar a los productores de la pobreza sobre la base de la asistencia social y no sobre la base de la producción. Ese es el gran giro que tendríamos que dar y es el elemento que pongo en la discusión. Gracias, Héctor Robles Berlanga. Agradeceríamos los comentarios de Gloria Abraham Peralta, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Gloria, adelante, gracias. Bueno, primero, muchas gracias y muy buenas tardes. Es una excelente oportunidad para mí, en representación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, acompañarlos en un diálogo tan importante como el que ustedes se han planteado durante estos 3 días de trabajo, de jornadas de trabajo aquí en el Senado. Creo efectivamente que cuando nos planteamos la ruralidad tenemos una serie de formas de aproximarnos a ella. Efectivamente, muy bien nos decía Gonzalo Hernández cuáles son las perspectivas desde el Coneval y esos números, que son números realmente significativos y de impacto en términos de pobreza y en términos de cantidad de tierra a la cual puede acceder o accede cada productor. Me parece muy importante el comentario que nos enriquece que hace Héctor Robles, porque efectivamente cuando hablamos de la pobreza rural siempre tenemos la dificultad de aproximarnos a la pobreza desde la perspectiva social y no desde la perspectiva productiva. Y cuando nos aproximamos desde la perspectiva social, lo que damos es un ingreso o un apoyo a un ingreso que tiene un inicio y un final en un periodo de tiempo. Cuando pensamos en los apoyos a la producción, dirigidos a la producción, para este número tan importante de pequeños productores responsables, no solamente de la producción de granos básicos, creo que si bien se acumula una producción de granos básicos importantes, también encontramos en algunos estados, como por ejemplo el estado de Tlaxcala, una producción de hortalizas muy significativa en manos de pequeños productores, que lo que requieren son los soportes económicos para poder invertir. Pero no es solamente un tema de dinero. Yo estoy clara y comparto lo que se ha dicho aquí en la mesa, la importancia de poder contar con políticas públicas robustas que realmente tengan una dirección clara y definida con los propósitos que ella tiene que alcanzar, a la cual es necesario, por supuesto, para poder ponerla en ejecución, fortalecer una institucionalidad pública que tenga mecanismos de impacto, de evaluación de los resultados de esa política pública y sobre todo de los impactos del uso del gasto público en el estímulo a la producción y en este caso particular a la producción de alimentos. Muy bien. Gracias, Gloria Abraham Peralta. Y bueno, adelante le daremos la palabra al senador Salvador López Brito, senador Isidro Pedrosa, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Senador, adelante, gracias. Soy Pedraza, compañera. En primer lugar, desde las valoraciones con las que enfrenta Coneval la pobreza,
y las políticas que se han estado implementando para enfrentar la pobreza en nuestro país, los elementos que reflexiona el doctor Héctor Robles y los comentarios que hacía la compañera Gloria, yo quisiera decirles que en México, a partir del gobierno de Salinas de Gortari, empezaron a retirarse muchos programas de apoyo al campo que habían sido punta para el desarrollo. Desapareció el crédito rural y nos lo cambiaron por subsidios, el Procampo famoso, que era la única forma de financiamiento que tendrían los productores rurales. Nacía en aquella época con la concepción de apoyar a los que estaban en zonas de alta siniestrabilidad y que habían provocado la quiebra de la institución financiera del campo en México, que además, entre otras las razones, había sido siempre la corrupción con la que se manejó en este sentido. Tenemos nosotros que retiran el extensionismo, la asistencia para los productores y de alguna forma se obligó que el productor pagara la asistencia técnica para que pudiera elevar su índice de productividad, que es lo que estamos viendo en términos de esto, y que las superficies de autoconsumo pues no tienen excedentes, no provocan excedentes para comercializar y para mejorar el ingreso y el índice de la calidad de vida. Tenemos también la firma del Tratado de Libre Comercio, que es un elemento que impactó de alguna forma en su momento a las condiciones de competencia de los productores mexicanos con los productores norteamericanos. Nos ofrecieron a nosotros la ventana estacional que tenía Estados Unidos para poder comercializar hortalizas, particularmente, y sorpresivamente los estados productores de hortalizas que tenían la ventaja productiva dan un giro frente a la deficiencia de la producción de granos en el país y se convierten en productores de granos básicos, y no estamos aprovechando la ventana para comercializar en términos de lo que ofrecía el TLC. Se registraron ingresos en la balanza comercial porque decían que estaba creciendo la balanza comercial en el campo, pero era debido a la cebada que estaba industrializando para venta de cerveza, y eso se lo anotaban al campo en su crecimiento. Y entonces son las lecturas que va dando el gobierno y que va presentando en función del concepto que tiene. Ellos establecieron una definición que era más fácil comprar los alimentos fuera del país que producirlos en México y aplicar programas de subsidio a los productores para que pudiéramos remontar esta circunstancia y esperar que la industrialización del país, que ya se venía y que la preveían y que la anunciaban, iba a sacar de la miseria a los otros grupos o los iba a colocar en otra actividad productiva que no fuera el campo, y en ese sentido. Revisen ustedes ahora la expulsión de mexicanos hacia Estados Unidos. Están ahí, incluso ahorita frente a nosotros, las ofertas de Obama, que cuando tuvo toda la fuerza legal para poderlo hacer, no hizo el programa de legalizar la estancia de los migrantes, y que ahora que está más débil, ahora ya lo propone. Digo, cosas de la política. Y tenemos una mano de obra en el campo envejecida, y tenemos una mano de obra feminizada, y una mano de obra de jóvenes o niños. Y digo jóvenes, los jóvenes están ahora, por lo tanto, casi como un fenómeno mundial, despreciando la permanencia y el trabajo en el campo, porque aspiran a un estatus diferente al que están padeciendo. Y si junto con esto vemos los programas de subsidios que el gobierno tiene y los programas de apoyos, en este país hace como sacrilegio el aplicar subsidios directos a los productores, y nosotros hemos visto cómo las competencias con los países con los que somos socios, Estados Unidos y Canadá, sí les aplican subsidios, altos subsidios a la producción y a la comercialización, y generan subsidios para bajarle el precio a la venta del mercado a los productos agropecuarios, a los granos principalmente. Nuestro gobierno, con una buena voluntad, abre las fronteras en el momento de zafra, le pega al precio del productor para mantener en el mercado los precios bajos, pero el sacrificado es el auténtico productor. Y los subsidios que el gobierno maneja a través de Acerca en el programa de comercialización, se los están dando a los intermediarios que no son los productores. Figuras que están organizadas como personas morales y que sí reciben subsidio para introducir, para almacenar, para
transportar los productos. Y en este tema hemos visto que esta película que estamos viendo y revisando propuso el gobierno generar una reforma al campo. O sea, ya hay muchos diagnósticos y por primera vez en México coincide la iniciativa privada que trabaja en el campo, coincide las organizaciones sociales y el propio gobierno en que es momento de hacer una serie de reformas en el campo. Y esta mesa, que son los diálogos con ustedes para tener un México social, un México de desarrollo, pues plantea que a partir del conocimiento que tienen ustedes, pues hagan algunos aportes, que luego lo traduzcamos en un producto legislativo que pueda ayudar a la reforma. El gobierno nos vaciló, nos tomó el pelo, nos dijo que en junio iba a haber ya conclusiones de esta consulta que se empezó en marzo en el país. Acudieron agricultores y productores y iniciativa privada que está en el campo con ideas, sugerencias de cómo ir mejorando esto, qué tipo de financiamiento que requerimos. La vocación productiva de nuestro país la hemos dejado solamente en vocación primaria, no le hemos entrado a la agroindustria, mucha de la que hay es extranjera, no podemos comercializar nuestros propios granos con marca, porque no hay una marca de cereal mexicano en este momento en las mesas de nadie de nosotros. Todo ha sido a partir de que en el TLC nos convertimos en consumidores, no en competidores comerciales de estas naciones con las que somos socios. Y en el marco de esto, pues creo que vale la pena que la interrogante que se están haciendo aquí ustedes puedan aportar, bueno, qué tipo de políticas públicas podemos aplicar en el campo para que realmente logremos la rectificación, porque ahora gastamos más dinero en producir alimentos, en importar alimentos que en producirlos. Es cierto que ha crecido el presupuesto, o sea, la Ley de Desarrollo Rural permitió que tuviéramos un PEC y que tuviéramos un amplio presupuesto para el campo, eso no es cuestionable. El problema es la forma como está dirigido. Dedicamos mucho dinero a la importación de granos, la leche hemos sido permanentemente dependientes del extranjero. Ahora en carne somos competitivos, pero nos abren la frontera, derrumban los precios, se cae la producción. En cada una de las actividades productivas hemos ido pegando en esto, y junto con esto se ha ido dejando marginadas a las zonas marginadas del país, porque no se está dando la política de desarrollo rural, de llevar las comunicaciones para que se pueda realmente sacar productos agrícolas, para que tengan esa rapidez, esa viabilidad, esa incorporación a lo que el México está reclamando. Y entonces también preguntaríamos cuál debería ser la forma de poder conjuntar las políticas públicas con las de desarrollo rural y las de desarrollo asistencial, porque es una política social. Acuérdense ustedes que tenemos un programa contra el hambre, que pareciera que el gobierno se propuso solamente darles a nivel de sobrevivencia a mexicanos, que dice que llevamos 3,5 millones de mexicanos que ya no sufren hambre, y dónde están quedando las políticas de productividad que hablaba la compañera Gloria en este sentido. O sea, solamente nos hemos dedicado a esa parte asistencial. Y pues, creo que un tema importantísimo tiene que ver con la incorporación del sector académico a esto y las nuevas tecnologías. ¿Cómo hacer en este momento competitivo que las nuevas tecnologías para los productores de más bajos recursos puedan incrementar su productividad y puedan hacer esto cuando tenemos institutos de investigación que muchas de las cosas que desarrollan no son plenamente realizables en la aplicación directa en el campo, porque son programas a nivel experimental que no generan por su misma novedad la posibilidad de invertir en estas tecnologías para que abaraten costos, incrementen la productividad y generen bienestar a nuestro sector rural. Entonces, estos son comentarios que yo hago a partir de lo que ustedes comentan y que efectivamente pues, pudiéramos tener de aquí algunos instrumentos que nos permitan ver en qué rubros hay que apretar para ir corrigiendo en esto. Si el gobierno nos tomó el pelo en esto de la reforma, nosotros hagamos a partir de estas mesas una serie de concursos de propuestas que nos ayuden a orientar el desarrollo de nuestro país.
Gracias, compañera Guadalupe, y gracias, compañeros. Gracias, panelistas. senador Isidro Pedraza. Pues les reitero una vez más las preguntas: ¿qué tipo de políticas públicas se deben aplicar en el campo? ¿Cómo conjuntar precisamente las políticas públicas de desarrollo rural? Y lo que preguntaba el senador, también cómo aplicar las nuevas tecnologías para los productores. ¿Algún comentario de los panelistas? Adelante, Rafael Echeverri Perico, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación en nombre de la Cooperación Iberoamericana. Yo quisiera hacer una reflexión un poco complementaria, arrancando por una preocupación que tienen los países en América Latina, y es por qué es importante el campo. Y normalmente los discursos surgen en el sentido de justicia. Hay una gran injusticia contra el campo, hay una gran injusticia contra los pobladores rurales, hay una gran injusticia, hay una exclusión marcada, hay unas condiciones especiales de pobreza, de falta de acceso a servicios, etc. Pero yo quisiera invitar a una inquietud diferente, y es más en términos del potencial que hay en el campo, y preguntarnos si el bienestar del campo y el bienestar del funcionamiento del campo y de su población y de sus productores es o no estratégico para el desarrollo nacional. O sea, si es realmente interés del país, interés de la nación entera, eso que está pasando en el campo. Entonces, la primera pregunta que sería uno es: ¿cuáles son las funciones que cumple el campo, que cumplen los productores, que cumplen los grandes productores y cumplen los pequeños? Es claro en términos de la generación de empleo, es claro en términos de su importancia en la producción, a pesar de que la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto desciende con el tiempo, pero tiene una participación importante. Pero si lo miramos en términos de la participación, por ejemplo, de los pequeños productores en la producción de alimentos, es mucho mayor que en la producción total del sector agropecuario. Pero hay que mirar más allá. Resulta que los productores y la población rural cumple otra serie de funciones, y cumple otra serie de funciones que son vitales para la estructura y estratégicas para el desarrollo del país. Y quiero mencionar algunos más allá de los que se han mencionado. México es un país que ha puesto sobre la mesa, y más que otros países, el tema de la soberanía alimentaria. Que la soberanía alimentaria es un tema que va más allá de la seguridad alimentaria y la provisión de los alimentos, y es la independencia que un país puede tener de tener su canasta de alimentos asegurada en términos estratégicos. Países como Francia, países como Rusia, como Estados Unidos, como Inglaterra, valoran mucho la producción nacional por razones estratégicas de soberanía nacional, y no son de razón productiva ni de razón social, es de razón política estratégica. Pero hay otros temas. En el tema crucial de una visión nueva de desarrollo, en el tema de la sustentabilidad, resulta que quienes están más próximos a los recursos naturales básicos son esa población rural. La población rural tiene en sus manos y en su gestión la riqueza natural de nuestros países. Pero algo, por ejemplo, que está en manos de los pequeños productores en nuestras zonas rurales: la agrobiodiversidad de América Latina. La agrobiodiversidad está en un gran germoplasma in situ. Nuestra gran cantidad de variedades de semillas, de productos, están en manos de ellos. No están en los laboratorios, ni están en los centros, no están en los Monsanto, no están en los Syngenta, están en manos de los pequeños productores. ¿Cuánto vale para el futuro de nuestros países la biodiversidad, y particularmente la agrobiodiversidad, que garantizará en el futuro la alimentación, la medicina, la producción la generación de productos para otra serie de materiales? Pero más allá, hay un tema fundamental en términos políticos, y es la ocupación equilibrada del territorio. Europa es un buen ejemplo de ocupación del territorio. Europa se ha preocupado enormemente por no permitir que se desocupen sus territorios. Estados Unidos ha hecho ingentes esfuerzos por mantener ocupación del territorio. Brasil ha hecho esfuerzos monumentales por ocupar su territorio. Colombia tiene una cantidad de misiones y programas de ocupación del territorio. Y la ocupación del territorio en México, en gran medida, está explicada por esa población rural.
México se critica mucho y se queja mucho de tener una gran dispersión porque tiene 190.000 localidades. Las 190.000 localidades serán costosas para el tema de servicios públicos, pero en términos políticos de ocupación del territorio y de creación de esa nación, de esas regiones, es fundamental y está en manos de esos pobladores rurales. Eso le interesa a los pobladores rurales, le interesa más a la nación en su conjunto que a los pobladores rurales. Pero voy más allá. La estructura política de gobernanza de nuestras naciones pasa históricamente por la cuestión rural. La guerra colombiana, en la cual yo soy colombiano, la guerra colombiana es una guerra territorial rural. La guerra centroamericana fue una guerra centroamericana rural. La Revolución Mexicana se dio por contradicciones básicamente surgidas en el sector rural. No hay sociedad que pueda garantizar gobernabilidad ni gobernanza en su territorio si no tiene solucionado el problema rural. Y esto es de interés de los urbanos, de los industriales, de los capitalistas, de los financistas, de todos. Y esto está en manos de esa población rural. Y finalmente quisiera mencionar un tema que es de futuro, que lo suscribimos hace 2 años en Río +20, en la convención de Río +20, se suscribió un acuerdo firmado por la mayor parte de los países del mundo, en el cual se hace un acuerdo sobre economía verde como futuro de sustentabilidad de la humanidad. En esa economía verde se reconoce varios sectores que son claves para el futuro, o sea, se requiere un cambio de paradigma, eso lo firmamos también en Río. La Declaración de Río sobre desarrollo sostenible, sobre desarrollo sustentable, habla de una nueva cultura de producción y consumo, cambiar paradigmas, donde lo importante no es solamente la producción y el consumo tal como lo tenemos en un consumismo exacerbado, sino que es necesario mirar hacia adelante. Cuando miramos economía verde, encontramos que se han identificado un conjunto de sectores sobre los cuales se puede fundamentar el crecimiento hacia el futuro. Dentro de esos sectores hay uno que es clave, que son servicios ambientales. El tema ambiental y el tema natural, lamentablemente en muchos de nuestros países no pasa de ser retórica de política pública. Hay mucho discurso sobre el tema ambiental, pero el tema ambiental tiene un referente económico real. Si yo quiero conservar, no solamente debo ir y decirle a aquellos que para sobrevivir están destruyendo el recurso natural y concientizarlos, sino que tengo que establecer mecanismos realistas de tipo económico, de tipo político, de tipo estructural, que permita hacer las compensaciones, y eso se llama servicios ambientales. ¿Quiénes están? ¿Quiénes tienen los servicios ambientales? El mundo rural y esos pequeños productores. La síntesis de esto es que hay la necesidad de hacer un replanteamiento de valoración de cómo es la relación de cargas y beneficios, cómo es la relación de contraprestaciones entre ese mundo rural y la sociedad en su conjunto. Esto en Europa, en Estados Unidos y en otros países, incluyéndonos a nosotros, que subsidiamos, lo hacemos bajo la óptica de la multifuncionalidad de lo rural. Es decir, lo rural no es solamente para producir alimentos o bienes agropecuarios, da mucho más que eso, pero eso no lo valoramos. Eso lo tenemos que incorporar en una visión general, en la macroeconomía, lo tenemos que incorporar en las cuentas ambientales, como lo ha venido haciendo las cuentas verdes en el caso de México, para cambiar un poco la reflexión y comenzar a pensar en que más allá de la supervivencia de los productores rurales y de sus esquemas y sistemas de producción, tenemos que pensar en un compromiso del potencial que se está jugando cuando hablamos del medio y del sector rural. Entonces, yo quisiera, en forma complementaria a lo que se ha planteado, poner sobre la mesa de discusión la necesidad de que tengamos una valoración diferente con efectos económicos y obviamente políticos de lo que es y para qué es el mundo rural. Muchas gracias, gracias Rafael Echeverri Perico. El senador Isidro Pedraza se disculpa, tuvo que acudir a una reunión y bueno, continuaríamos si alguien más quiere hacer uso de la palabra para hacer sus planteamientos, reflexiones en torno a lo que se ha comentado hasta ahora. Senador Salvador López Brito, adelante. Con las
reflexiones muy valiosas que hemos escuchado, pues ya surgen algunos problemas preocupantes que precisamente son los que tienen al medio rural, lo que es todo el tema agropecuario, en el cual, aparte de la agricultura, la ganadería, los recursos forestales, no debemos de dejar a un lado el tema importantísimo de la pesca y la acuacultura. Tal parece que en los presupuestos, en los proyectos, en los programas, se atiende de una forma prioritaria a la agricultura, a la ganadería, al tema forestal, y la pesca y la acuacultura siempre como que es el tema secundario, el patito feo, el sector que realmente está por ahí pero no es atendido adecuadamente. Me lleva a la reflexión lo que he escuchado de ustedes, el hecho pues de que tenemos un presupuesto que no es, cuando menos en cuanto a su distribución o en cuanto a las políticas públicas que apoya, tenemos un presupuesto bueno. E incluso pues en estos últimos días el secretario de Agricultura, del secretario Zagarpa, ha hecho comentarios donde se enorgullece del presupuesto que le dieron al sector, pero estamos viendo que no es un presupuesto eficiente, que se maneja con ineficiencias, y es parte de la problemática por la cual pasa el sector agropecuario. Esto pues va muy bien engranado de políticas públicas igual ineficientes. Entonces ya tenemos dos temas importantísimos: un presupuesto aparentemente bueno en cuanto a la cuantía, pero malo por su eficiencia, y políticas públicas que también son ineficientes. Con todo esto, ya se comentaba aquí, tenemos pues la llegada, la necesidad, el tener que contar con las nuevas tecnologías, y entramos en otro tema también complicado para el sector primario, que es la investigación, la innovación, el extensionismo, que ya nos comentaba como preocupación el senador Isidro Pedraza. Y pues con toda esta serie de ineficiencias realmente tenemos un problema serio para nuestro sector primario, para la agricultura, la ganadería, el tema forestal, la pesca y la acuacultura. En esta segunda parte o segunda ronda, me gustaría escuchar como representante popular pues algunos planteamientos en cuanto a mejorar y eficientar estos temas que estamos viendo que se dan en nuestro país con deficiencias. Gracias, senador Salvador López Brito. En el uso de la palabra, alguno de los ponentes que quiera hablar sobre el tema. Gonzalo, adelante. Gracias. Yo quiero simplemente sugerir, ya que nos recuerda el senador que ahora el sector de agricultura nuevamente va a tener más dinero, ¿no? Uno sugerir, por supuesto, que haya pues, una clara evaluación y análisis y monitoreo de lo que está pasando con ese recurso, que va a ser más grande que el año pasado y que seguramente muchos años anteriores. Simplemente porque regreso al punto inicial, que el programa especial concurrente, y como decía Héctor, cada año tiene más dinero y eso no se traduce en resultados en el campo para nada. Entonces algo está pasando ahí, digo, ¿no? Quien piensa mal piensa en corrupción, ¿no? Quien piensa menos mal piensa en ineficiencias. Entonces sí creo que será bien importante que este nuevo presupuesto se vea con lupa, tanto en la parte de eficiencia como en la parte de efectividad y de normatividad. Y en ese proceso yo creo que también vale la pena
con esos recursos, reforzar el tema de tener bienes públicos en el campo que aumentan la productividad de todos, ¿no? Y no solamente los apoyos a productores individuales que recibe el productor individual, que siempre es bienvenido por el productor individual, y que me gustaría a mí ser productor individual para que me dieran ese recurso, pero que beneficia solamente a esa persona. Y yo creo que es mucho mejor y mucho más eficiente para el sector rural y para el campo, y que invirtamos recursos cada vez más importantes en bienes públicos, ¿no? En sistemas de riego, en carreteras, en comunicación de mercados, que eso le va a dar apoyo no solamente a un productor, sino a muchos productores en las diferentes regiones, y como decía Héctor, enfatizando el tema de los productores pequeños, que son quienes menos han recibido tanto bienes públicos como bienes privados. Gracias, Gonzalo Hernández Licona. Adelante, Héctor. Yo quisiera plantear, ¿no?, que debemos de aprovechar un escenario que se ha construido en este año, ¿no?, producto de la investigación en universidades en términos de la problemática en el ejercicio del presupuesto, de las evaluaciones coordinadas por el Coneval que señalan una serie de problemas en el ejercicio del presupuesto, del acuerdo que estableció de las mesas de trabajo entre el gobierno y organizaciones de productores, ¿no? Es decir, hemos dado toda una discusión y hay 4 elementos que están en la mesa que yo rescataría. Primero, el acuerdo sobre el financiamiento, ¿sí? El presidente se comprometió, ¿no?, a tasas de interés de un solo dígito, ¿sí?, a generar un producto especial para pequeños productores, ¿no?, y transformar las garantías, ¿no?, de bienes, ¿no?, en garantías naturales, ¿no? Esos 3 elementos, ¿no?, que tienen que ver con el financiamiento están hablando de un cambio. El Senado debiera de ver que esto se materialice, porque en 2015 tendría que estar operando esto. Ese es el primer elemento que tendría que aprovechar. El segundo es el decreto de Prospera. Prospera se está planteando, ¿no?, la inclusión social con la productiva. Y también ya es un decreto firmado por el presidente, está ahí, ¿no?, en donde va a tratar de conjuntar ambos esfuerzos, ¿no?, en una política, ¿no?, a partir de lo que es ahora Prospera. El tercero es lo que apareció en el presupuesto, ¿no?, de egresos de la Federación, ¿no?, que es el programa de territorios productivos, ¿no?, que va a contar con un presupuesto a partir del 2015 y que nos abre una puerta también de algo distinto, ¿no?, porque ve por primera vez a los pequeños productores como sujetos posibles, ¿no?, de una atención pública en las cuestiones productivas. Y el cuarto, que todavía no está, digamos, signado, pero de alguna manera las organizaciones y el gobierno han dicho que lo están evaluando y que lo están discutiendo, es disminuir el Proagro a 20 hectáreas, ¿no?, para resolver parte de este problema de concentración de los recursos en muy pocos, ¿no? Entonces, es el primer elemento que el Senado podría estar atento, ¿no?, a estos grandes 4 cambios que se perfilaron en este año, pero que hay que materializarlos ya en términos de política pública para el próximo año, ¿no? Eso es un escenario nada despreciable, ¿no?, y entonces yo lo pondría ahí, ¿no? El segundo elemento que tendríamos que aprovechar es precisamente lo que acaba de señalar Gonzalo. Es decir, si uno pidiera el ideal, diría presupuesto base cero y cambiemos todo y quitemos todo y iniciemos de cero. Sabemos que eso es muy ideal, pero no es real, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a avanzar, ¿no?, en cómo vamos el presupuesto que tenemos generado con tantos programas que lo que llevan a la dispersión, a la duplicidad, ¿no?, e incluso a que se generen intermediarios para que se lleguen a estos recursos. Yo creo que eso tendríamos que irlo cambiando para ir generando un presupuesto sobre la base de bienes públicos, ¿no?, que ese sería, ¿no? Y en bienes públicos no solamente la infraestructura, sino estamos hablando de 2 elementos importantes que los hemos desatendido en los últimos años. Uno es la investigación y el otro es lo que es el extensionismo, la capacitación, es decir, el desarrollo de capacidades, ¿no? Esos 2 elementos serían importantes, son bienes públicos, ¿no?, que ayudarían a empezar a generar la atención a los productores en 2 elementos centrales. No tenemos investigación para la agricultura pequeña, lo debemos de decir. Entonces podemos sí hacer un gran programa que apoye a la agricultura,
pero va a resultar que no hemos generado tecnología, ¿no?, como en algunos momentos de este país la hemos generado en otros tiempos, ¿no? Y la otra, rescatar mucho nuestro extensionismo, ¿no? Ahora más o menos el 7% de las unidades de producción de nuestro país reciben asistencia técnica, ¿no? Es decir, prácticamente 9 de cada 10 no reciben nada, ¿no? Tenemos que ver cómo lo damos. No estamos planteando que regresemos a este extensionismo, ¿no?, burocrático, ¿no?, que tampoco dio resultados, pero sí a la construcción de un extensionismo que sí llega a los productores y donde estén estos responsables en su selección. Y el último elemento que yo plantearía, ¿no?, digamos en términos, es que en el país no pasa nada con el ejercicio del presupuesto. Si uno lo recibe y no lo aplica, no pasa nada. Es decir, hemos hecho que los productores no sean responsables también sobre el recurso público que reciben. Hemos generado una cultura que antes la criticamos, que sucedió con el crédito, que eres el no pago, ¿no?, digamos, la cultura del no pago. Pues ahora también con los subsidios hemos generado, ¿no?, y entonces si yo me dan un apoyo para hacer algo y no lo aplico, no me pasa nada, ¿no? Entonces, a veces es muy fácil sí culpar de responsabilidad al gobierno, ¿no?, en todo, ¿no?, pero también tenemos que ser responsables a los que van a recibir estos apoyos, ¿no?, en términos de, si yo voy a dar un apoyo del que sea, ¿no?, tengo que tener una responsabilidad en términos de dónde lo estoy ejerciendo, hacia dónde lo estoy llevando, que lo debo de aplicar en lo que lo debo de aplicar, ¿no? Es decir, hacer responsable también a la sociedad y no solamente al gobierno, y de esa manera estaríamos haciendo también un tercer cambio que es importante, ¿no? Y el cuarto es que tenemos que llegar a la construcción de un padrón, ¿no?, de beneficiarios. Es muy difícil hacer el seguimiento del presupuesto, ¿no?, y no poder ver hacia dónde se está yendo, porque no tenemos padrones que cualquiera los pueda revisar, los pueda ver, los consultar, ¿no?, y además que sea un padrón único que nos permita precisamente, ¿no?, la construcción de ver si alguien está recibiendo 2 o 3 o 4 apoyos o los está concentrando, ¿no?, y por qué los está concentrando, ¿no? Entonces son los elementos que yo pongo así en el terreno de la discusión que podrían ayudar, ¿no?, y aprovechar sí estos 4 elementos que se han planteado en la política pública que no estaban antes, ¿no?, y que dejarlos pasar, ¿no?, y no incidir sobre ellos sería desaprovechar una oportunidad que es importante. Gracias, Héctor Robles Berlanga. Gloria Abraham Peralta, adelante, gracias. Sí, muchas gracias. Me parece que se han vertido una serie de criterios muy ricos en esta mesa que realmente nos daría para una reflexión mucho más larga y profunda de lo que podemos alcanzar en el corto espacio, pero sin embargo, senador, aquí estoy segura que estamos a la orden de lo que ustedes puedan requerir en el futuro en una reflexión de política pública dentro del Senado. Yo quiero rescatar los elementos que planteó Héctor, porque efectivamente en materia de política pública hay avances importantes, y yo creo que la realidad del campo, la realidad de la ruralidad es una realidad muy dinámica, no es estática, es altamente dinámica, y obviamente los logros que se alcanzan hoy, si no los enriquecemos, los replanteamos y los volvemos a incorporar en esa realidad que es cambiante, nos da la sensación de que no ha pasado nada. Y yo no podría ser tan severa como para decir aquí no ha pasado nada. Yo creo que han pasado muchas cosas importantes, comenzando porque México es tal vez el primer país que en la década de los 90 se plantea una política pública para el campo de manera clara, en un cambio de paradigma del modelo de desarrollo, y yo creo que ese es un tema que hay que ponerlo en la mesa, porque de ahí hay un aprendizaje muy importante de resultados y por supuesto de oportunidades de mejora que se hayan alcanzado. Creo efectivamente que hay en el pasado inmediato podemos recuperar estos puntos que nos plantea Héctor, que me parecen absolutamente valiosos, y en donde el primer tema y el gran talón de Aquiles del sector rural y del sector de los pequeños productores, no de México, de América Latina, es el tema del financiamiento. Sí, en el caso de Costa Rica, y voy a usar ese ejemplo por ser yo costarricense,
únicamente el 4% de la cartera de los bancos, de la totalidad de los bancos comerciales, se dedica a agricultura. Y por supuesto, dentro de ese 4%, el mundo de los pequeños productores no tiene ninguna representación. Poder contar con los cambios que se han planteado en materia de la financiera nacional, incluso el cambio de nombre, y una noticia que recientemente escuché en donde se planteaba que en los primeros 2 meses ya se habían asignado 4,000 nuevos créditos. Me parece que es iniciar con un buen paso, con el pie derecho, en un tema tan importante como el tema del financiamiento. Pero rescatemos algunos elementos de lo que es la política pública. Nosotros tenemos una política pública clara planteada, tenemos unos recursos crecientes dirigidos al agro, pero como se dice popularmente, si hago más de lo mismo, obtengo los mismos resultados. Evidentemente, si tenemos una identificación clara de hacia dónde debemos apuntar los esfuerzos, debemos hacer y aprovechar las coyunturas para hacer cambios sustantivos. Y creo aquí que en el tema de la investigación, la transferencia de tecnología y el extensionismo son elementos que han estado descuidados en las últimas décadas. Igual, no es un privilegio de México, es un tema que nos aqueja en todos los países de América Latina. Pero hay un tema adicional, y es que no podemos ver a los pequeños productores confinados dentro de su predio, no podemos verlos confinados dentro de sus 2 o 3 hectáreas o 5 hectáreas de producción. Tenemos que ver a los productores también del portón de la finca para afuera. Tenemos que ver en estas actividades de extensionismo y en estas actividades de transferencia de tecnología y de resultados de la investigación, tenemos que verlos eslabonados con el mercado, porque hay que producir lo que se puede vender, y aquí particularmente en el caso de la agricultura familiar, no puede ser que la veamos nada más como agricultura de subsistencia, sino que tenemos que promover y estimular la generación de excedentes comercializables que le generen mejores condiciones de vida a los productores. Un tema adicional que me parece importante en relación con la investigación y el extensionismo es una discusión bizantina también que tenemos. Los investigadores investigan dentro de los laboratorios, dentro de los campos experimentales, y alcanzan resultados muy interesantes y muy valiosos. ¿A quién le toca la transferencia a los productores? Y esa es una discusión en donde el investigador dice, no, eso no me toca a mí, eso le toca al extensionista, y el encargado de extensión dice, bueno, pero yo no tengo la información ni las herramientas. Y eso me parece que es un tema de gestión de la política pública, en donde tenemos que generar una plataforma y poner a todos los actores que tienen que trabajar de la mano con los productores para poder alcanzar que estos recursos, que este financiamiento, que este presupuesto de los territorios productivos, que los apoyos que están planteados puedan estar dirigidos realmente a resultados exitosos para los pequeños productores de este país. Y una última cosa que me parece que es fundamental, de la que no hemos conversado esta tarde, y creo que eso nos daría para otra conversación, es el trabajo con las organizaciones de productores. Seguir trabajando de manera individual con el pequeño productor, el resultado es limitado. Poder trabajar con los productores organizados de alguna forma, estimular que se organicen los productores para que puedan agregar valor a su producción, para que puedan entrar en la comercialización de sus productos, es uno de los temas que yo creo que es un enorme desafío como parte de esa provisión de los bienes públicos que muy bien nos planteaba Gonzalo, y en el cual efectivamente nosotros hemos visto
una gran dotación de bienes públicos que el problema es que a la hora de su aplicación no necesariamente pierden su carácter de público en algunos casos. Pero sobre esos elementos, el tema de la extensión, el tema de la investigación, el tema de la aplicabilidad de la política pública y de la asociatividad de los productores, me parece que son elementos centrales que podemos generar ahí, herramientas que pueden ser útiles para los pequeños productores de este país. Gracias, Gloria. Abraham Peralta. Rafael Echeverri, adelante. Yo quisiera introducir un tema que la verdad, lo digo con mucha sinceridad, me sorprende muchas veces en México, lo digo como extranjero. Les cuento que en América Latina, México es emblemático de una cantidad de cosas de política pública que aquí se discuten como que hubiera que inventarlas. Resulta que, y en mi papel de cooperación internacional, que andamos contando qué hacen de un país en otro, me invitan muchas veces a que cuente qué pasa en México con el tema territorial. Y resulta que México es paradigma. Resulta que México ha hecho cosas tan extraordinarias como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable no es cosa menor, porque además tiene un historial de consenso nacional, con una serie de historias, con un acuerdo nacional por el campo, etcétera. Y en general uno siente que la gente quiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pero pareciera ser que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estuviera como en un anaquel, porque muchas veces yo encuentro discusiones de cosas que ya están solucionadas en la ley. O sea que podríamos hacer un proceso legislativo para llegar a cosas que ya se inventaron en la ley. Entonces aquí nos está pasando algo. Y quiero destacar algunos de los elementos de la ley. La ley pone sobre la mesa la territorialización del desarrollo rural. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México es la única en América Latina que considera integralmente el desarrollo rural, incorporando toda la agricultura con todas sus vertientes, pero además incorporando todos los sectores, incorporando una intersecretarialidad, una intersectorialidad, incorporando la creación de mecanismos de participación, de consenso, de generación de estructura de colegiados territorializada, crea un tema o establece un tema, que es el tema de los sistemas. Los sistemas dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable son una idea para atender casos generales y específicos en el sistema de tecnología, sistema de desarrollo de capacidades, sistema de financiamiento, sistema de infraestructura, sistema de bienestar social para el campo. Todos estos elementos, de los cuales yo quiero destacar el tema de la territorialización, porque detrás de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable hay el aprendizaje y avance de México en la experiencia de que el tema de la producción y de los productores no es un tema individual. El productor, tal como lo reflejan la mayor parte de nuestras políticas, que son individuos, con transferencias individuales, resulta que no funcionan así. El pequeño productor como unidad productiva individual y aislada no existe. Existe en un vecindario, existe en un aglomerado, existe en una asociación, existe en una cooperativa, existe en una cadena productiva, existe en un clúster de producción, existe en un territorio. La ley reconoce realmente en la punta de la concepción del desarrollo rural en América Latina, la ley mexicana reconoce la necesidad de una visión integral del territorio. Muchos de los elementos, y quiero decirlo porque soy testigo y me tocó, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable sirvieron a España en puntos fundamentales de su Ley de Desarrollo Rural Sostenible del 2007. Muchos de los elementos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable sirvieron a Brasil para montar la política de territorios de ciudadanía en el año 2003. Luego, a veces la de Costa Rica sacó una ley territorial que se alimentó mucho de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entonces yo digo, cuando tengo estas reflexiones en México, digo, corremos el peligro de que de pronto reflexionemos mucho y lleguemos a proponer una Ley de Desarrollo Rural Sustentable como la que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un problema de gobernabilidad de la ley, o sea, tenemos un problema de aplicabilidad de la ley. ¿Qué nos puede pasar con otros puntos que son de punta en México como Coneval? Coneval es realmente una experiencia, además igual, así como la Ley de Desarrollo Sustentable se volvió paradigma en América Latina, Coneval lo es. Como lo es, y quiero decir en estos temas territoriales, algo que es extraordinario. Cuando en América Latina, en otro país, se cuenta que
la institución emblemática de la Revolución Mexicana, que era una revolución agraria, que tenía una Secretaría de Reforma Agraria, esa Secretaría, entonces dice uno, ojo, esa Secretaría de Reforma Agraria se transformó en una Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Todos alucinan, todos dicen, pero México está en la punta de la comprensión del tema de la integralidad territorial. Y un último punto, la concurrencia. En México se trabaja en 3 concurrencias claramente establecidas en su Constitución, en su ley de planificación, en su ley de asentamientos humanos, en su ley de desarrollo sustentable, en su ley de equilibrio ecológico, que es la concurrencia entre el Estado y la sociedad civil, la concurrencia entre el nivel federal, el nivel regional, el nivel estatal, el nivel municipal, y la concurrencia entre los sectores económicos, sociales, culturales, productivos, etc. Esos mecanismos de concurrencia que llegan a instrumentos tan realmente elaborados como un programa especial concurrente, con un presupuesto concurrente, con un seguimiento a través técnico, a través de mecanismos como Coneval y político a través del Congreso, que son mecanismos de enorme elaboración. Decimos, para el desarrollo rural no basta solamente con subsidios a la producción, con atención a eso, sino se requiere bienes públicos, y no solo para la producción, sino sociales, de infraestructura, energéticos, etcétera. Y eso está contemplado en la institucionalidad mexicana. Luego, aquí hay una pregunta de fondo que tenemos que hacernos, y es cómo lograr mejorar nuestra capacidad para aplicar lo que tenemos, para desarrollar lo que tenemos. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Hay un juego, obviamente, de encontrar los espacios de negociación política. Se ha planteado también la necesidad de profundizar en la descentralización para llegar a los espacios territoriales donde se encuentran realmente la posibilidad de negociación para la aplicación de todos estos mecanismos. Ahí creo que hay un desafío que nos llama a la reflexión, porque a pesar de lo que dice la ley, seguimos aplicando los recursos en forma dispersa, no concurrente, porque la verdad es que no es, la concurrencia es sinergia, la concurrencia es tener proyectos multisectoriales, entonces no estamos haciendo la tarea. Y ahí eso compete a los 3, eso de no hacer la tarea le compete al sector privado empresarial, al sector social organizado y al Estado. Y es ahí donde necesitamos soltar las amarras que tenemos, dado el potencial y lo que hemos avanzado. Gracias, Rafael Echeverry. Y bueno, Gonzalo Hernández Licona tiene un comentario también al respecto. Me parece fenomenal lo que dice Rafael, además que conozca tanto de México, siendo un colombiano. No, te felicito porque los conceptos son bien interesantes. Y una reflexión adicional a lo que acabas de decir, es la siguiente. Aquí en esta mesa, por supuesto, los senadores van a estar involucrados el día de mañana en la reforma al campo, como se vaya a llamar, ¿no? Pero ya tenemos una reforma previa, ¿no? Y la gran pregunta que uno se tiene que hacer cuando hace una reforma o cuando hace un programa social es, ¿para qué lo quiero? ¿Y cómo voy a saber si tengo éxito con ese programa o esa reforma? Y eso no siempre es exactamente claro, ¿no? Y por lo tanto sí sería bien importante en el Congreso, por supuesto en el Ejecutivo, en el Zagarpa, es exactamente qué queremos con una reforma al campo, una reforma y cómo la vamos a medir. ¿Queremos mayor productividad, más producción en productores pequeños? ¿Queremos seguridad alimentaria, soberanía alimentaria? Algo tiene que ser la guía, porque si no, la reforma que podamos hacer, dado que hay tantas voces y tantas necesidades y tanta gente que quiere cosas posiblemente diferentes, esa reforma puede estar un poquito rara. Por ejemplo, algo que está pasando ahorita es con el Coneval, ¿no? El Coneval en los hechos era autónomo y ha sido autónomo, y se pide una reforma para hacerlo autónomo. Entonces es como raro
que una cosa que era autónoma se le pide algo para que sea autónomo. Entonces ahí, por ejemplo, es un ejemplo en donde me da la impresión que lo que se pensó en el Congreso no fue exactamente claro qué es lo que se quería. Y yo quiero agradecerle a todos la invitación y muchas gracias por la invitación. Me tengo que ir en un minuto. Gracias, Gonzalo. Senador Salvador López Brito, por favor. Me da gusto escuchar a personas que tienen conocedores del tema, pero que tienen también una visión de lo que pasa en otros países, transmitirnos la seguridad y la confianza que tenemos instrumentos legales para hacer las cosas bien. Y dentro de la reforma al campo, creo que no todo es borrón y cuenta nueva, sino incorporar lo bueno que ya tenemos como prioritario y agregar aquello que haga falta. Y parte de lo que haga falta, pues aquí nos lo están comentando los expertos, ¿no? Una falta de concurrencia, una situación de falta de integración, duplicidades, y las duplicidades se ven y cuestan, ¿eh? Las duplicidades cuestan desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de dispersión de conocimientos, pero lo más serio o lo más delicado, que cuestan desde el punto de vista económico, porque se tienen luego a veces comisiones, institutos, organismos que a veces van con el mismo fin. En el tema de la investigación, por ejemplo, es muy notorio cómo tenemos una serie de institutos, una serie de comisiones que van enfocados a la investigación, y a la hora de quererlos integrar, a la hora de tener acuerdos y consensos, como que son celosos de lo que cada institución tiene y a veces no quieren compartirlo con las demás. Entonces aquí se debe también dar un buen golpe de timón para integrar lo disperso. Yo quiero hacer eco de lo que nos comentaba muy acertadamente Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, en el sentido de que muchos de los problemas que tenemos es porque los recursos no llegan a donde deben de llegar y no llegan como deberían de llegar. Y aquí tenemos el otro factor agregado, el factor de la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción o el tema de la corrupción es un tema al que le debemos dedicar en el Congreso mucha importancia, porque no habrá ni los instrumentos eficientes ni la mejor de la voluntad de cualquier nivel de gobierno o cualquier institución si tenemos personas, si tenemos personajes, actores diversos en la escalada desde los más altos niveles de gobierno hasta los más bajos, que son los que tienen que ver con el nivel municipal o de los estados, de las diferentes entidades de la República, con personajes o actores corruptos. Muchas veces desde ahí empieza la descomposición, y con la autorización o sin la autorización de otros niveles superiores, y hacen del manejo o la aplicación o la eficiencia como debe aplicarse el presupuesto, hacen un desastre. De tal manera que me sumo al comentario de Gonzalo en el sentido de que sí tenemos que aplicar todos los candados necesarios en el tema de anticorrupción, que es un tema que ya traemos también aquí en el Congreso y debe aplicarse al desarrollo rural. Hay otros temas muy positivos que he escuchado esta tarde. No sé si ya estaríamos en una ronda de cerrar esta mesa redonda, y muy redonda de veras, que hemos tenido esta tarde, y lo que ustedes, y acepto lo que nos comenta en el sentido de que haya una
constante comunicación entre los legisladores y los actores como ustedes, que son expertos y tienen una gran experiencia en el tema agropecuario y el desarrollo rural. Creo que sí debemos, a partir, en mi caso, de la Comisión de Pesca, yo me pongo a sus órdenes para seguir interactuando. También formo parte de la Comisión de Agricultura. Debemos de seguir. Los legisladores ni somos todólogos ni conocemos todo. Yo creo que debemos de tener la humildad de aceptar el consejo, la recomendación de quienes son expertos en esta materia, y me pongo a sus órdenes. Gracias, senador Salvador López Brito. Efectivamente, entramos ya en la recta final. Les pediría si tienen un comentario, una reflexión final sobre estos diálogos públicos por un México social, sobre el tema de desarrollo rural, o algo que ustedes tengan como propuesta también para el legislativo, además de las que ya nos han planteado con anterioridad. Iniciaríamos, si les parece, con Gloria Abraham Peralta. Adelante, Gloria, gracias. Bueno, yo creo que ha sido efectivamente corto y muy rico el diálogo y el intercambio que hemos tenido esta tarde, y hay una gran cantidad de elementos que están bastante elaborados, hay una coincidencia de perspectivas en donde ciertamente quiero felicitar al Senado por la iniciativa, pero también quiero reiterar el que estamos trabajando desde el IICA con la colaboración de especialistas y expertos en diferentes temas para poder contribuir y apoyar una gestión en donde, como bien decía Rafael, la política pública ya está, la ley ya la tenemos o las leyes ya las tenemos. Probablemente necesitamos aterrizar un poco más en lo que son la efectividad de los programas de aplicación de la política pública y la incorporación de algunos criterios de valoración y de desempeño que nos permita recorrer o corregir rumbos cuando aquellos no han dado los resultados previstos. Pero estamos a la orden y creemos que esta es una feliz iniciativa que ha tenido el Senado, y ojalá pudiéramos sobre otros temas y sobre estos mismos o más especializados continuar en un proceso de diálogo público por un México social. Gracias, Gloria Abraham Peralta. Héctor Robles Berlanga, por favor. Acerca del desarrollo rural, yo sí quisiera poner un tema de discusión. Me llama mucho la valoración de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y lo he preguntado, me he preguntado, una ley que tiene 14 años y no se aplica, me queda la duda de por qué no se aplica, y entonces ¿es buena o es mala? Esa sería la primera, ¿no? Y lo primero que yo diría es, tenemos un problema grande, porque a la par de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el mismo nivel jurídico, tenemos más de 50 leyes que inciden con el sector rural, ¿no? La ley agraria, ¿no? La ley de equilibrio ecológico, la ley forestal, la ley de pesca, etcétera, etcétera, leyes de organización, que inciden y están al mismo nivel, ¿no? Y entonces el marco jurídico se vuelve muy complejo, y esa es una tarea que tendría que revisar el Senado, porque son demasiadas leyes. El otro que tendría que revisar sobre la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que lo dicen los juristas, yo no soy abogado, ¿no? Pero dicen que una ley que dice podrá, ¿no?, será, etcétera, no es una ley. Que para un magistrado, ¿no?, poder decir quién tiene la razón, no lo puede hacer, ¿no?, porque no sabe a quién darle la razón en caso de una controversia, ¿no? Es algo que tendrían que revisar de la ley para que tenga un mandato claro, preciso, ¿no?, que permita efectivamente intervenir. Y la otra también, un elemento que debe tener elementos de derecho exigible. Los abogados también dicen que una ley debe tener esa característica, ¿no?, tener una instancia donde yo pueda exigir en caso de que no se cumpla la ley. Un tribunal, una instancia jurídica a la que yo pueda acudir, y la Ley de Desarrollo Sustentable tampoco lo tiene, ¿no? Entonces son tres elementos que creo yo, ¿no?, que en la revisión, en la discusión de la ley, ¿no?, serían importantes tomar en cuenta, ¿no?, para su mejora, ¿no?, especialmente porque incluso los propios ministerios de Agricultura han hecho del 2001 al 2014 nuevas leyes
y ninguna de esas nuevas leyes, incluso las del propio sector, hacen referencia a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Es decir, la propia institución que la lleva ni siquiera incluyó, por ejemplo, la ley de los organismos genéticamente modificados, es decir, y esta ley está ligada a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y aquella es la que lo mandata, ¿no? Ni siquiera en eso, ¿no? Entonces, sí me preocupa esa situación y entonces yo creo que puede ser un tema de discusión del Senado importante, ¿no? Para ver entonces cómo hacemos funcionable esa ley y entonces sí podremos decir que es una ley de vanguardia, ¿no? Porque si no, está ahí y yo sigo viendo que no se aplica, ¿no? Entonces ese es. Y la otra es, de alguna manera, aprovechar, ¿no? Ya decía, yo soy parte de una red de la gestión del territorio, donde está el ICA, donde está Rafael, están muchas universidades, y la próxima semana tenemos un evento internacional, ¿no? En la ciudad de Cocoyoc, donde vamos a discutir precisamente lo del territorio. Sería bueno, ¿no? Que el Senado nos acompañara, estuviera ahí en estas discusiones, ¿no? Porque estamos convocando a distintos sectores, a académicos, investigadores, instituciones, ¿no? Gente de nivel internacional para discutir el territorio, ¿no? Y yo creo que sería una buena oportunidad, ¿no? De que ahora, así como nosotros venimos a su casa, ustedes nos acompañen a este evento, ¿no? Y podamos seguir reflexionando, porque yo creo que ese es el elemento central. Mientras que tengamos la posibilidad de discutir, reflexionar, a veces concordar, diferir, pero tratemos de sacar algo, siempre va a ser provechoso para el país, ¿no? Y para los productores del campo, ¿no? Ya nomás me restaría decir, agradecer al Senado esta invitación, la verdad es muy provechosa, ¿no? Poder, ¿no? Plantear las cosas que uno a veces trae, reflexionar con distintos actores, ¿no? Porque ayuda también a que uno aprenda en este camino, ¿no? Y a empezar a tratar de construir algo mejor para México, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Gracias, Héctor Robles Berlanga, y escucharíamos los comentarios de Rafael Echeverri Perico. Adelante, gracias. Yo, para terminar, quisiera, tratar de enlazar con el título general de esta sesión del día de hoy, que es el tema de territorio, y hacer un llamado para algo que hemos venido trabajando y aprendido mucho en México, y es la importancia que tiene la visión territorial, de tener una visión más integral, de una política más territorializada, tener en consideración los componentes del territorio como un articulador y a la larga ordenador de la política pública. El territorio permite modelos de participación, de integración, de innovación social, de negociación, de gestión del conflicto, de acuerdos y de obtener el mayor potencial posible. Y finalmente este tema de territorio ha surgido en el mundo entero como una respuesta a la crisis de resultados de política pública, particularmente en el medio rural. Y esto de territorio enlaza con un elemento también que me parece fundamental, y es la necesidad de considerar que el territorio es integral, que tenemos que superar esta dicotomía urbano-rural y que tenemos que pensar en la cohesión territorial. Mucho del problema rural, de la solución al problema rural, está en el mundo urbano, y nosotros lo tenemos muy separado de ello en concepción y en acciones. La integración, el tema regional, los procesos regionales, el ordenamiento territorial, el tema de la mayor autonomía de las entidades territoriales, la descentralización. México es un país bastante centralizado en el gasto público, en la determinación de gasto público, es allí donde hay un espacio de invitación. Ahora, hay dos elementos de política actual que han sido propuestos en este gobierno, que en el sector, que llaman poderosamente la atención y que uno quisiera verlos prosperar. Es el tema de la intervención a través de clústeres productivos, o sea, más allá de los sistemas producto, más allá de las cadenas de valor, esta concepción integral de la economía del territorio en la cual están insertos los productores y los pequeños productores para tener una visión integral. Yo creo que aun cuando eso no se refleja en el presupuesto, como diría Héctor, que lo conoce muy bien, que es una gran propuesta, pero el presupuesto, cuando uno va a ver cuánto quedó para eso, pues no es tanto como uno quisiera, pero ese es un punto importante. Y otro punto que destaco y que me parece fundamental es el tema de la democratización de la productividad. La apuesta que se ha hecho por la democratización de la productividad, que a veces uno quisiera que tuviera mucha más fuerza, es una apuesta de avanzada, como diría Héctor. Es una apuesta que empata con lo último que está planteando en espacios como el europeo, y es
entender que el aumento de productividad es un imperativo para México, pero no de cualquier forma, sino que debe ser a través de sistemas de innovación incluyentes, es decir, que contribuyan no solo a mejorar la productividad en aquellos sectores en los cuales el aumento de productividad es importante, es significativo, sino que además contribuya a la inclusión, a la cohesión territorial, a la integración, porque finalmente el desarrollo se va a lograr no a través de tesorería, gasto público y subsidio, sino a través de la integración de estas economías más dinámicas que tenemos en el país con las menos dinámicas. Esa convergencia, que son políticas de convergencia, este tema de democratización de la productividad es una política típica de las políticas de convergencia, que son políticas muy importantes en el desarrollo en este momento en el mundo. Yo quisiera igualmente agradecer mucho la invitación y desde la perspectiva de este programa iberoamericano en gestión territorial, también en total disposición de contribuir y colaborar. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael Echeverri Perico. Y una reflexión final para cerrar, senador Salvador López Brito, adelante, gracias. Sí, pues creo que es importante de parte del Senado de la República agradecer la oportunidad de dialogar de frente a la nación a través de las cámaras del Congreso. Vamos a llegar a muchos lugares de tal manera que sus reflexiones, sus experiencias que nos han transmitido van a sensibilizar a muchos, miles y miles de mexicanos, y desde luego aquí en el Senado deben de sensibilizarnos también. Es importante y me queda muy dentro de mí el hecho de que hay instrumentos, pero que su aplicabilidad es deficiente. Entonces sí, realmente es preocupante esto, ¿no? Hace falta mucha reglamentación para aplicarla. Lo tenemos en la ley de pesca, una ley de pesca que ya tiene varios años ya en vigor y no tiene su reglamentación y se complica pues su aplicación. En el caso de la ley de desarrollo rural y otras igual, falta la reglamentación, que es la que aplica precisamente la ley. Y pues bueno, una serie de experiencias que nos han transmitido que no es conveniente por obvio del tiempo repetir. Sin embargo, a Gonzalo Hernández Licona, a Gloria Abraham Peralta, Héctor Robles Berlanga y a Rafael Echeverri Perico, muchísimas gracias, porque a través de estos diálogos nos enseñan, aprendemos y existe pues esta importante comunicación con ustedes, que esperemos no quede aquí en este momento, sino la continuemos. Aquí Gloria me dejó su tarjeta, la vamos a estar molestando por ahí, y muchas gracias. Gracias, senador Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Igualmente, gracias Gloria Abraham Peralta, Héctor Robles Berlanga, Rafael Echeverri Perico, Gonzalo Hernández Licona, y al senador Isidro Pedraza, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, por habernos acompañado en la tercera y última mesa de los diálogos públicos por un México social, desarrollo rural. Han sido 3 días de reflexiones en torno a temas importantes que el Senado se ha preocupado por abordar con especialistas, con los mismos legisladores, con académicos y con la gente que ha deseado participar a lo largo de estas sesiones. Solamente recordarles que el objetivo de este análisis de la problemática social desde un enfoque amplio y plural ha buscado pues delinear líneas de acción, sobre todo en ejes temáticos que aporten para la construcción de nuevas leyes en materia de derechos sociales y políticas públicas. También se abordaron temas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, la seguridad pública, justicia y participación ciudadana, y cerramos el día de hoy con territorio incluyente, cohesión social y sustentabilidad. A todos los participantes, al Senado de la República, al canal del Congreso y a todos los que nos acompañaron, gracias por estos diálogos públicos por un México social. Hasta la próxima.